Queridos hermanos, estamos muy contentos de continuar con el estudio del Apocalipsis. Gracias entonces al pastor Aldo Borsch por invitarme a su distrito, tener este honor, este privilegio de estudiar en esta noche Apocalipsis 11. Este capítulo está inserto en una de las 7 visiones, vamos a ver un gráfico ahí, es la visión número 3. Después que han pasado las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, estamos ahí, ¿verdad? En la séptima trompeta. Estamos en la séptima iglesia, la Odisea. Estamos ubicados ya casi entrando del sexto sello al séptimo sello, a la venida de Jesús. Estamos en la séptima trompeta, que es el inicio del juicio. Y este capítulo históricamente tenemos que ubicarlo en el tiempo donde comienza el gran movimiento adventista en la historia de la humanidad, entre 1789 y 1844. Son fechas conocidas para nosotros porque tienen que ver con 1789, tiene que ver con la época de la Revolución Francesa o el inicio de la democracia en la historia de la humanidad. Las monarquías han caído de alguna forma, el obispado de Roma también, y entonces nace la era democrática, la era universitaria, la era del pueblo, podríamos decir así, la era de los derechos humanos. Eso tiene que ver con el ámbito de la Revolución Francesa, con el ámbito de la Revolución Norteamericana y con el ámbito de todas las revoluciones latinoamericanas y todas las que sucedieron por aquel tiempo, ¿verdad? Siglo XVIII y siglo XIX. Pero más que nada, ustedes saben, los paladines de la libertad y la democracia fue primero la Revolución Norteamericana, con Thomas Jefferson a la cabeza, ¿verdad? George Washington y aquellas personas que querían brindarle a la humanidad una historia diferente, independientemente del rey, independientemente del obispado, ¿verdad? De las tiranías religiosas de aquel tiempo. Y entonces, después de la Revolución Francesa, con aquellas personas, ¿verdad? Conocidas, Robespierre, Rousseau, Voltaire y otros que fueron protagonistas, Fiat y tantos pensadores de aquel tiempo, Thomas Paine, ¿verdad? No quiero decir que todo lo que ellos escribieron y dijeron estuvo bien, ¿verdad? Pero ellos hacen nacer la era de los derechos humanos, la era de la democracia, siguiendo sin duda los postulados de aquellos grandes filósofos griegos, Sócrates, Aristóteles, Platón también, que escribió la República, ¿verdad? Y la posibilidad de que la política, la vida en la polis, estuvieran, digamos, bajo la dirección de las asambleas del pueblo. O sea, caen las monarquías 1793, 1798, en ese periodo, cae la fuerza de la iglesia cristiana de Roma, y entonces como que el pueblo recupera el poder, y en ese ámbito histórico, terrenal, nace digamos, el registro profético de Apocalipsis 11, que describía ese tiempo. Pero la preocupación de Apocalipsis 11 no solamente es terrenal y es histórica, como lo que estábamos viendo ahí, ¿verdad? Sino que la preocupación de Apocalipsis 11 es esta imagen que estamos viendo acá. Es, por sobre todas las cosas, lo que pasa en el templo celestial, es decir, lo que ya ha pasado en la historia de la humanidad relacionado con el templo terrenal, y digamos lo que va a pasar en la historia de la humanidad relacionado con el templo celestial. Entonces ahí tenemos el tabernáculo de Moisés con su representación del altar, allá escondido más al fondo en el lugar santísimo el arca, y entonces el Apocalipsis 11 es la transición del ministerio del altar hacia el arca, del lugar santo al lugar santísimo,
el ministerio sumo sacerdotal en el lugar santo, diario, a lo largo de todo el año, y el ministerio del lugar santísimo, una vez al año, un día en el año, donde se representaba en el arca. Era la única vez en el año que el sacerdote ingresaba al lugar santísimo y se representaba el juicio de la humanidad. Entonces, Apocalipsis 11 habla del traspaso del ministerio del altar hacia el arca. Es emocionante, es lindo ver, ¿verdad?, cómo las verdades bíblicas, la historia bíblica, se representa históricamente. Vamos a decir, pasan cosas en la tierra, ¿verdad?, con las ambiciones humanas, pero pasan cosas muy importantes en el cielo referido a las cosas de Dios. Ahí la representación del altar tiene que ver con lo que pasó en la historia de la humanidad con el sacrificio de Cristo hasta 1798, ¿verdad? Y entonces después el detalle de lo que pasa con el arca en Apocalipsis 11 tiene que ver lo que pasa con el ministerio de Jesús desde 1844 en adelante. Primero, ¿verdad?, el ofrecimiento de perdón representado en el lugar santo, en el altar, y después el comienzo del juicio, cuando se pasa del lugar santo al lugar santísimo a ministrar al frente del arca, ¿verdad? También Apocalipsis 11 lo que nos quiere contar es, digamos, todo el periodo histórico, el gran periodo histórico relacionado con el santuario terrenal, que son las 70 semanas de Daniel, los 490 años primeros, que tuvo que ver con el ministerio de Jesús en la tierra, cuando él termina como Cordero de Dios en la cruz. Entonces después el ministerio del arca es lo que tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas. Cierto que las 70 semanas están incluidas en las 2300 tardes y mañanas, pero el ministerio del arca tiene que ver con el fin de las 2300 tardes y mañanas, 2300 años, que sería la última parte del ministerio de Jesús en los cielos una vez ascendido a los cielos, ¿verdad? Entonces, nosotros tengo aquí, digo, para mostrarles un gráfico, digamos, desde la cruz de Cristo hasta la segunda venida, que ya después lo vamos a ver un poquito más detenidamente cuando hablemos de las fechas mencionadas en el Apocalipsis. Así que, queridos hermanos, empezamos la lectura de Apocalipsis 11, este libro tan espectacular. Voy a tener un pañuelito aquí cerca porque hoy estoy un poquito resfriado y estamos en pandemia y no podemos tocarnos la nariz ni la boca y esas cosas, y estoy muy así, un poquito con un poquito de alergia. Dice Apocalipsis capítulo 11 verso 1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Por eso les digo, la primera parte de Apocalipsis tiene que ver con el altar, con lo que pasa en el ministerio, sobre todo terrenal, de Cristo hasta la cruz, y todo ese tiempo, ¿verdad?, que él asciende a los cielos y nos hace su ofrecimiento de perdón hasta que llega el ministerio del arca al final del capítulo. Una caña de medir era un instrumento de medir para ese tiempo, ¿verdad? Y a la vez era una medida, equivalía a unos 6 codos, cada codo unos 45 centímetros, es decir, unos 2,70 metros. Ezequiel y Juan son los profetas que se les encomienda medir el templo de Dios, y se mide para edificar o para reedificar. Entonces, ustedes recuerdan, Ezequiel fue llamado a hablar de la reedificación del templo de Jerusalén después del regreso de los judíos del cautiverio babilonio. Ezequiel había sido un cautivo y
digamos, él tenía que profetizar de que Israel volvería a existir, volvería a vivir como nación. No se olviden que ellos eran la familia, eran el pueblo donde Dios se iba a encarnar para ser finalmente el redentor de la humanidad. La familia escogida de Dios no podía morir y desaparecer en Babilonia. Ellos tenían que regresar a la tierra de la redención, porque ellos eran la familia de la redención. Y el Hijo Redentor iba a nacer en la familia de la redención en Israel. Así que por ese tiempo quedaba la tribu de Judá, y de Judá iba a nacer el Mesías en Belén de Judá, como decía Miqueas 5:2, y entonces ellos debían regresar. Regresaron, sí, acompañados por orden de Ciro, con Josué, Zorobabel, los profetas Ageo, Zacarías. En tiempos de Darío II reconstruyeron el templo. Algunos lloraron porque el templo no era tan bonito como el de Salomón, no tenía la fastuosidad del templo de Salomón, y así lloraron. Pero Ageo, ahí dicen en su libro capítulo 2 verso 6, dice: no lloren, porque aquí en este templo vendrá el deseo de todas las naciones, de todas las gentes, ¿verdad? Y aquí predicará él predicará acá, y ya no tendremos una Shekinah, no tendremos esa luz que brilla, pero tendremos la Shekinah encarnada, ¿verdad? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Verbo que se hizo carne. Eso sí que era una buena promesa. Así que Ezequiel tuvo que hablar de aquel templo que sería reconstruido, y entonces Juan tiene que hablar de la época en que el templo de Dios sería reivindicado, ¿verdad?, en los cielos, reivindicado sin duda aquí en la tierra por la predicación del pueblo de Dios. Se mide porque cuando se mide es para tomar medidas y reedificar, ¿verdad? También Belsasar un día fue medido ahí por la mano aquella que escribió en el templo, ¿verdad? En el palacio del rey Mene Mene Tekel Uparsin. Ha sido medido, ha sido pesado en balanza, y fuiste hallado falto, no alcanzaste la norma de Dios. Entonces, vamos a seguir con la lectura. Dice verso 2: pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces miramos ahora ahí en el gráfico los 42 meses, que proféticamente, si un día equivale a un año según Ezequiel 4:6, y los textos de Levítico y de Números también, que nos hablan de día por año, te lo he dado, ¿verdad? El cautiverio, el peregrinaje de los israelitas saliendo de Egipto, los 40 días que ellos recorrieron la tierra, se transformaron en 40 años de peregrinaje en el desierto como castigo. Bueno, día por año, especialmente Ezequiel 4:6, te lo he dado. 42 meses son 1260 días que se transformarían en años. Después dice más adelante en el verso 11, 3 días y medio. Todo da 1260 años, que fueron los años de persecución del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana, desde el 538, cuando Justiniano le entrega el poder a los obispos de Roma, que en ese tiempo eran gobernadores, generales, teólogos, eran terratenientes, eran señores feudales, eran todo, ¿verdad? No como los sacerdotes, los pastores de ahora, que solo hacen una sola cosa. En aquel tiempo eran acaparadores, economistas, banqueros, eran teólogos, eran gobernadores, generales, jueces, abogados, así. Tenían sus esposas, se casaban, tenían sus familias. El tema del celibato apareció después de 1200, ¿verdad? Con Hildebrando de Gregorio VII en aquella época, ¿verdad? Entonces, en 538, Justiniano le deja la Roma europea a los obispos de la Roma, a la gente de ese tiempo, ¿verdad?, apoyado por el ejército francés. Y entonces los emperadores, los césares romanos, se trasladan a Constantinopla, al Asia Menor, a Turquía, a la zona
Estambul, que sería hoy, ¿verdad? Una zona tan bonita, donde están las 7 iglesias del Apocalipsis. Y por allá estaban los césares custodiando el Oriente Lejano o cercano Oriente, y los obispos de Roma se hicieron cargo en Europa, y fue terrible, ¿verdad?, la persecución de la iglesia cristiana, que se transformó en perseguidora, asesinando a paganos y herejes. Una persecución que su emblema, ¿verdad?, fue la Inquisición por el siglo XVI, y que después llega al hartazgo del pueblo y de la gente, y por 1793, el tiempo de la Revolución Francesa, hasta 1798, después la aparición de Napoleón Bonaparte, finalmente le pone fin, ¿verdad?, a la monarquía, al obispado. La gente está cansada, nace la democracia, el poder del pueblo. Se deja el palacio, se deja el convento, se deja el monasterio, y pasamos a la universidad, a la escuela, ¿verdad?, al poder del pueblo. Entonces ese es el tiempo del altar, el tiempo del patio, tiempo de esos tiempos tan difíciles para la iglesia, del 538 hasta 1798. La historia de la representación, ¿verdad?, de la intercesión de Cristo desde la cruz en los cielos, en el santuario celestial, representado en el ministerio diario del sacerdote terrenal, de esta diapositiva que ya habíamos visto, ¿verdad? El altar ahí en el patio, el altar en el patio justamente. El altar en el patio representa el ministerio de intercesión de Jesús hasta la caída, ¿verdad?, hasta el fin de los 1260 años, esa persecución terrible. Digamos que después tiene su fuerte representación con el comienzo del ministerio del arca en 1844. Entonces seguimos leyendo, y dice verso 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí aparecen los 1260 días, y los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así convencionalmente nosotros creemos, ¿verdad? La ley, los profetas, los salmos, como dijo Jesús en Lucas 24, cuando habla con los que caminan con él hacia Emaús, y los 2 testigos, ¿verdad?, las escrituras del Antiguo Testamento antes de la cruz, y las escrituras del Nuevo Testamento después de la cruz, atestiguando de la verdad de Dios, que lo de Moisés se cumplió en la persona de Cristo, como él mismo dijo: si ustedes me creyeran a mí, le creerían a Moisés, San Juan 5:46. Y después él habló del cumplimiento, de que su vida había sido el cumplimiento de lo que estaba escrito en los profetas, muy especialmente en Isaías, ¿verdad?, cuando hablaba del siervo sacrificio y del siervo rey. Y entonces en los escritos también, en los salmos, Salmo 16, que habla de la resurrección de Cristo, Salmo 22 de su sacrificio, Salmo 2, el Salmo del Hijo, ¿verdad?, que se transforma en sumo sacerdote, el Salmo 110, que habla que eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y así, ¿verdad?, la salvación pasa por la cruz, pasa por la resurrección, pasa por la muerte de Cristo, sin duda por la resurrección y su ascensión a los cielos. Por ahí va la historia de Israel, por ahí va la historia de Moisés, por ahí va la historia de los profetas. Muchos no quisieron aceptar, ¿verdad?, los religiosos del tiempo de Jesús esquivaron la cruz de Cristo, y se escribieron otros libros para justificar sus creencias. Nosotros los cristianos escribimos el Nuevo Testamento para justificar nuestras creencias, y cómo entendíamos que los escritos de Moisés, los profetas y los salmos pasaban por la cruz. Qué hermoso, ¿verdad? Se tiñeron esos escritos de la sangre de Cristo, la sangre que nos limpia de todo pecado. Por eso dice el verso 4: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Sí, claro, como en el lugar santo, ¿verdad?, el candelabro ahí con las 7 lámparas alumbrando el lugar santo.
y alumbrando el cielo y la tierra, ¿verdad? Con esa luz maravillosa de la revelación de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmo más largo de todos, de los 150 salmos, y el capítulo más largo de la Biblia, está dedicado a la palabra de Dios, a la ley de Dios, dedicado a los profetas y dedicado a Moisés, dedicado a la revelación de Dios. ¡Qué hermoso! Y entonces dice ese verso 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Dice uno, esto no, esto es muy fuerte, no, estas no deben ser palabras de Dios. Sí, son palabras de Dios, porque cuando a uno le tocan algo que a uno no le gusta que te toquen, ¿verdad? Algo que es muy querido para uno. Uno podría decir mi casa, otro puede decir mi auto, otro puede decir mi hijo, mi hija. No, que a mí no me toquen mi hija porque van a ver, ahí sí me van a conocer. Y bueno, aquí está el caso de Dios también. Dios tiene sentimientos y tiene sus cosas y Él es propietario, ¿verdad? Propietario de este mundo, propietario de la humanidad, propietario de la revelación, ¿verdad? No se puede hacer lo que uno quiera con las cosas de Dios. No, porque Dios no le gusta, ¿verdad? No le gusta. Él es una persona que tiene autoridad, sentimientos, tiene misericordia, pero tiene mucho sentido de la justicia, el perfecto sentido de la justicia. El que se mete con la palabra de Dios, el que se mete con el Antiguo Testamento, el que se mete con el Nuevo Testamento, no le va a ir bien, ¿verdad? No le va a ir bien. Y así pasó, digo yo, con muchos de aquellos que pensaron, como dijo uno, ¿verdad? Si 12 apóstoles edificaron en 100 años la doctrina cristiana, yo antes de que mi vida termine voy a desarmar todo eso. Y ustedes saben, cuando este señor dijo eso por estas épocas, se crearon las famosas sociedades bíblicas que llenaron el mundo de la palabra de Dios, y hasta en la casa de este señor que dijo, yo voy a acabar con lo que los 12 apóstoles hicieron en 100 años, ¿verdad? En mi vida voy a acabar en la misma casa de él, se formó una sociedad bíblica. Inglaterra, Francia, España, Italia, al final, ¿verdad? Contrarrestando la incredulidad del mundo, nos dieron la Biblia en los idiomas originales. Qué hermosura, qué hermosura, ¿sí? No se puede tocar la palabra de Dios. Dice verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía. ¿Referencia a quién? A Elías, hermanos, a Elías, que apareció así, ¿verdad? Como un torbellino, como un terremoto, como un fuego ardiente, y le dijo acá, no va a llover por 3 años y medio si vas a ver lo que es bueno. Te metiste con el Dios de Israel y dijiste mentiras del Dios de Israel, cosas que no eran. Vos y tu esposa enseñaron cosas horripilantes que llevaron a la perdición, a la inmoralidad. Aquí a las 10 tribus del norte de Israel vas a ver lo que es bueno. 3 años y medio no va a llover y no va a haber el agua que tú necesitas. No había canillas en ese tiempo, ni bombas de agua, ¿verdad? Ni tanques de agua. La gente dependía de que las cisternas se llenaran con la lluvia del cielo. 3 años y medio. Fue muy duro, ¿verdad? Es cierto, pagaron inocentes por culpables, pero ahí sí apareció Elías, ¿verdad? El paladín de la profecía, el representante de la profecía, que tan viva quería Dios que estuviera la profecía en la mente de las personas, que el paladín de los profetas, Elías, fue llevado directamente al cielo. Y miren que Eliseo cuando se iba, Elías lo agarró, ¿verdad? Yo no sé si es que Elías se quería ir con él o no quería que se fuera, ¿verdad? Pero dice que se partió el manto por la mitad, Elías se fue igual y Eliseo se quedó en la tierra con la mitad del manto de Elías. Mira, cuando vayamos al cielo, digo yo, a Elías lo vamos a reconocer fácil porque va a ser una persona, el que tiene el manto partido por la mitad, ese es Elías, ¿no?
y vamos a reconocer a Eliseo porque anda con la mitad del otro manto. Digo yo, qué hermoso, ¿verdad? Lo que es las curiosidades de las cosas de Dios, las simpatías de las cosas de Dios, ¿verdad? Mira, Elías se fue al cielo en un carro de fuego y con la mitad del manto. No sé cómo es, ¿verdad? Y Eliseo se quedó, ¿verdad?, con la mitad del otro manto. Así los dos paladines de la profecía, Eliseo y Elías y Eliseo. Por supuesto aquí está Elías, pero si está Elías tiene que estar Eliseo. Y Elías está vivo en el cielo, hermano, vivísimo en el cielo. Y en el día de la transfiguración, ¿verdad?, que Jesús pidió que, que los apóstoles supieran de la importancia de la profecía y de la ley. Ay, aparecieron ahí Elías. ¿Y quién más apareció? Dice, y además no solamente tienen poder para que no llueva en los días de esta profecía, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién fue el de las 10 plagas en Egipto? Moisés. ¿Está vivo o está muerto? Sí, murió, pero Dios lo resucitó y se lo llevó ¿a dónde? Al cielo también, como testigos, para que el Señor les diga, a ver, Moisés, Elías, ¿quieren mirar un poquito qué hacen ahí abajo con la profecía de ustedes? Moisés, ¿qué están haciendo con tu ley ahí abajo, esos que dicen ser cristianos? ¿Qué están haciendo? Y no sé, porque hablan mucho de millones de años, son muy poquitos los que hablan de 6 días y un séptimo día de adoración, ¿verdad, Señor? Me lo encuentran contigo. Y Elías, ¿qué te parece? ¿Qué están haciendo con tu profecía? Y no sé, la mayoría, bueno, muchos creen, sí, muchos creen lo que escribió Isaías, Daniel, está muy bueno. La inauguración de la Escuela de los Profetas fue una gran idea, Señor, genial. Las profecías son el santo y seña de la humanidad, indican el camino. La ley de Moisés, acá mi compañero enseña cómo se debe vivir, ¿verdad?, en el cuerpo, en esta vida, en esta existencia, pero no están haciendo mucho caso. Mira, más ahora en el tiempo de Apocalipsis 11, tiraron abajo las monarquías, los obispados, y están muy felices con sus universidades. ¡Oh! Y ahí las universidades llenas de conocimiento, ¿verdad?, los laboratorios, esas cosas. Nos están prestando poca atención, Señor. Estuvo muy bueno cuando aparecimos ahí con Jesús en el monte de la transfiguración, porque tuvo efecto, porque después Pedro, Santiago y Juan y los 12 salieron y llenaron en 50 años, llenaron el mundo con el Evangelio, ¿verdad? Qué hermoso que fue, qué bueno. Nosotros vimos todo eso desde acá arriba. Muy bueno, Señor. Pero ahora en la época de Apocalipsis 11 están como descuidando los 2 olivos y los 2 candelabros como que están un poco apagados, Señor. Nosotros representamos el Antiguo Testamento, la lámpara de antes de la cruz, ¿verdad? Y la lámpara después de la cruz, el Nuevo Testamento, es como que han pisoteado un poco todo esto. Y ya hace como 1260 años, Señor, 3 días y medio, 42 meses que esto está así. Han hollado el patio, el altar, ha sido como en mis días, dice Elías, como en mis días, el altar de Jehová ha sido vilipendiado, ¿verdad?, profanado. Se necesita en Elías ahora que levanten de vuelta el altar del Señor y santifiquen el altar con la ley de Moisés, de mi compañero aquí, que se viva lo que él dijo acerca de ti, Señor. Que dejen inventar eso de los millones de años y de que el ser humano salió de una cueva, ¿verdad?, y que eran medios animaloides matando gente ahí, ¿verdad?, con garrotes. No, se han olvidado del jardín del Edén, de los 6 días de la creación y del sábado. Lo primero que hizo la humanidad, el primer día que vivió la humanidad, ¿cuál fue? El sábado. Así que, Señor, manda a tus ángeles, por favor, que la gente entienda.
Sí, hermano, sí, sí. Y algo pasó, Apocalipsis 11 dice que algo pasó. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, verso 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sí, 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 sí. Digamos, la monarquía había sido vencida, el convento también, el obispado, el rey, mudos, pero ahí estaba, ¿verdad? El pueblo, sus escuelas, la democracia, la ciencia. Ya no que tenemos rey, no tenemos obispos, ahora hacemos como nosotros queremos. Pero no era ni una cosa ni la otra, hermano. No puede decir, sí, volvamos, que tengamos un rey y un obispo para que las cosas mejoren. No, no era así, tampoco, porque los reyes y los obispos se habían aprovechado del pueblo. Y la reacción del pueblo había sido por el mal comportamiento y el abuso, ¿verdad?, de los reyes y de los obispos del pueblo. Por eso es que democracia, ¿verdad?, el poder del pueblo, el gobierno del pueblo. Pero esta nueva bestia que sube del abismo tampoco era la solución. La universidad, las escuelas, la ciencia, diciendo de Dios lo que ellos querían. El mundo fue creado en millones de años, quién sabe. Sube del abismo la bestia. Es una nueva idea de Dios, sube del abismo. Sí, porque cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, ¿verdad?, le puso orden al abismo. Le pareció el mundo precioso y hermoso, y una creación perfecta, y una humanidad perfecta. Ahora esta bestia que sube del abismo, una mezcla de cosas, ¿verdad?, de filosofías y ciencia buena, ¿verdad?, pero ciencia muy extremadamente divinizada, porque no son más que métodos humanos con los cuales han leído las leyes de Dios y las han sabido interpretar y han sabido corregir la enfermedad y han hecho máquinas muy interesantes, pero con las leyes que Dios creó nada más, no inventaron nada nuevo. Organizaron las leyes de Dios y crearon un automóvil o un antibiótico, ¿verdad?, o una vacuna, la que estamos buscando ahora para vencer al coronavirus. Y esta bestia que sube del abismo enseñó de Dios cosas rarísimas, millones de años. Inventaron al Dios de los millones de años y se olvidaron del Dios de Elías y de Moisés, el Dios de los 6 días y un día de adoración. Y entonces dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sí, casi hicieron desaparecer la Biblia. Casi hicieron desaparecer la Biblia, ¿verdad? Verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llamaba Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sí, porque se enseñó que Jesús había sido nada más que una buena persona que vivió sobre la tierra. Un profeta, pero nunca Dios. Hermanos, eso es blasfemia. Jesús fue más que humano, fue semejante a los hombres, pero igual a Dios. Era Dios transformado en un cuerpo, porque ellos no quieren aceptar. Porque si ellos tienen que aceptar que Dios se transformó en un cuerpo, entonces la responsabilidad de la raza humana se agiganta, hermanos, infinitamente. Y ahí es cuando nuestro juicio cae sobre nuestras cabezas. Porque si Dios se hizo un cuerpo, y Él se hizo nuestro hermano, y pudo vivir como nosotros, en la carne, y una vida santa y perfecta y buena, entonces, hermanos, hemos quedado sin excusa. Porque antes nos excusábamos y le decíamos, bueno, tú eres Dios, nosotros somos criaturas, ¿qué sabes tú de nosotros? Dios se hizo una criatura para que nunca más podamos decir, ¿qué sabes tú de nosotros? Ahora sabes todo de nosotros. Y más que cualquiera de nosotros, mucho más consciente, mucho más consciente. Así que dice que la civilización esta nueva de Apocalipsis 11, de ese tiempo, ¿verdad?, la de el fin de los 42 meses de 1798, la civilización que surge del abismo, una nueva creación para el mundo, el nuevo orden mundial, 1798, ¿verdad?, las revoluciones de las democracias en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, ¿verdad?, como Sodoma, dice.
dados al placer, muy dados al placer. Una sociedad netamente hedonista, solo pensando en cómo conseguir un nuevo placer. Está mal, ¿no? Está mal, no es bueno eso, no está bien. Porque uno sí puede tener los placeres así autorizados por Dios para esta vida, ¿verdad? Goza de la vida con la mujer que amas, dice el Eclesiastés. Tu trabajo, aunque te afanas en este mundo, las cosas honorables, como dice Pablo, pero vivir para los placeres no se puede, ¿verdad? Sodoma y Egipto. Si Sodoma representa el hedonismo de esta civilización, la civilización del placer, Egipto representa la civilización que inventa nuevos dioses, la cultura que inventa cada 10 años un nuevo dios. Parece que cada vez que la cultura tiene un giro, la idea de Dios tiene un giro también. Ya no sabemos cuál es el Dios y el del siglo pasado, este Dios cuál es. Pero aquí tenemos a los dos olivos, los dos candelares que siguen ardiendo y diciéndonos quién es el Dios verdadero. Dice el verso 9, habla de la resurrección, de la verdadera comprensión de Dios conforme a lo que escribió Moisés, conforme a lo que escribió Elías, o los profetas, porque Elías no escribió, ¿verdad? Pero fue un profeta canónico, pero que le dio el puntapié inicial a Isaías, Jeremías y todos los profetas, ¿verdad? Son 15 profetas. Y si contamos Samuel y David son más, y Pablo, y Pedro y todos. Y si sus cadáveres estarán ahí en la plaza, ¿verdad? Sodoma y Gomorra pensando, Egipto, pensando que vencieron, ¿verdad? A los dos testigos, que lo vencieron y que la Biblia quedó tirada en el suelo sin ningún valor. Hermanos, no es así. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres que 3 días y medio, 1260 años, y no permitirán que sean sepultados, diciendo, no, ahí está la derrota de los cristianos, ¿verdad? Y si los moradores de la tierra se regocijarán sobre ello y se alegrarán y se enviarán regalos, dice, wow, unos a otros, los de Europa a Estados Unidos, los de Estados Unidos a Latinoamérica, los de Latinoamérica al Asia, a los del África, sí, regalos, felices por la nueva civilización, ¿verdad? La civilización esta, universitaria, científica, democrática. Dice, se mandarán regalos, ¿por qué? Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, diciendo, por fin nos sacamos de encima al cristianismo, ¿verdad? Por fin nos sacamos de encima estas creencias tan cavernícolas y extrañas y de los antepasados. Qué pena, ¿verdad? Porque Jesús había dicho que Él había venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, y había dicho también que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y que sus palabras son vida, que sus palabras ordenan la vida del ser humano, no la desordenan, que la Biblia es necesaria para comprender nuestra existencia. Y dice que se mandaron regalos. Mirá, yo te voy a mostrar algunos regalos que se mandaron. Ahí está, en un ratito nomás. Los del África les mandaron a los europeos, específicamente a los de Francia, para celebrar la Revolución Francesa después de unos años. El virrey de Egipto les mandó el obelisco, creo que era uno de los de Tutmosis III, creo, de aquel tiempo de Moisés encima, ¿verdad? Está en la Plaza de la Concordia. Dice que se lo van a devolver a los egipcios, no sé, pero un regalo tremendo. Y entonces dice que los franceses le regalaron a los norteamericanos, porque eran su revolución hermana, ¿verdad? Mandaron la Estatua de la Libertad, le mandaron. En aquellos tiempos, hermanos, para transportar estos monumentos de cientos de metros de largo, y bueno, no sé si tantos cientos metros de largo, pero sí casi unos 100 metros de largo, pero las toneladas que pesaban estos regalos, ¿verdad? Se mandaron esos regalos celebrando el inicio de la nueva civilización, ¿verdad? No, sí, el humanismo,
cientificismo, hedonismo, ateísmo en algunos casos, democracia, poder del pueblo, ya no más reyes, ya no más obispos, ya no más religión. Y si hay religión, va a ser a la medida que nosotros decimos, no de cualquier medida. Dios será como nosotros decimos que es, no como dice Moisés y Elías que es Dios, como nosotros decimos que es, el Dios de la cultura, ese Dios que se va a ir ayornando a medida que pase el tiempo, el Dios así tipo, así, el Dios de la metamorfosis cultural. Y entonces dice el verso 11, pero después de 3 días y medio, después de 3 días y medio, es decir, después que pasaron los 1260 años, después de 1798, mientras festejaban aquí en la tierra, Dios en los cielos mostraba que Moisés y Elías estaban más vivos que nunca, ¿verdad? Y por ese tiempo, por 1798, por allí pasó algo, ¿verdad? Dice, entró en ellos el espíritu de vida. Ah, hermanos, el espíritu de vida, el espíritu de vida. ¿Quién es el espíritu de vida? Y no puede ser otro sino el Espíritu Santo, hermanos. Mientras aquí en la tierra festejaban, el espíritu de vida entró, ¿verdad? En algunas personas, en algunos cristianos que vieron que algunas cosas habían pasado en el mundo en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué había pasado, verdad? Dice el verso 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿Verdad? 1 de noviembre de 1755. Había habido un terrible terremoto en Lisboa y en toda Europa que dejó pensando mucha gente. Mientras algunos festejaban la muerte de la Biblia, ¿verdad? Otros leían la Biblia para ver qué había significado ese terremoto. Después del terremoto, después de unos 30 años, el 19 de mayo de 1780, el día oscuro. Se puso oscuro, ¿verdad? De golpe en muchas partes del mundo. No en todo el mundo, en algunas partes del mundo. Los astrónomos y científicos se mandaron los informes, ¿verdad? ¿Qué había pasado? En pleno mediodía todo quedó oscuro. Muchos pensaron que era el fin de todas las cosas. Un susto terrible. Y después, un poquito después, unos años después, el 13 de noviembre de 1833, la misma noche que Guillermo Miller predicaba en Boston, salieron afuera, después del culto, las estrellas del cielo, parecía que se movían. Eran luces y luces y así como antorchas llamaradas en el fuego que iban y que venían. Estrellas fugaces por miles. En Norteamérica y en otros lugares. Y ya la gente estaba leyendo, mientras que algunos festejaban que Elías y Moisés estaban muertos, pensaban que estaban muertos los profetas y la ley. Otros estaban leyendo atentamente los profetas y la ley. Habían descubierto que los profetas y Jesús, Mateo 24, versos 29 y 30, hablaban de que cuando la humanidad estuviera festejando y la iglesia se hubiera olvidado de su segunda venida, la naturaleza sería sacudida, ¿verdad? De Apocalipsis 6, 4 también dice, el sexto sello, terrible terremoto, un día oscuro, la higuera, las estrellas caerán del cielo, ¿verdad? Como la higuera sacudida por un fuerte viento, huracanes. Y entonces la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. La señal del Hijo del Hombre. Hermanos, el fin de los 1260 años y la resurrección definitiva de los profetas de la ley, de los dos candeleros que alumbran como nunca, ¿verdad? Y muchos se convirtieron a esa gran verdad de que algo había pasado, que el ministerio del altar parecía que había cumplido su tiempo, ¿verdad? No sé si Elías habían resucitado, los candeleros estaban ardiendo y el mundo, a través de las personas de Manuel Lacunza en Chile,
Francisco Ramos Mejía en Argentina, Guillermo Miller en los Estados Unidos, Henry Drummond en Escocia, Edward Irving, que lo acompañó, ¿verdad? Joao Wolf, andando por todo el mundo y avisándole a la gente que ya Cristo venía. Por 1843-44 Jesús tenía que venir. Pero Samuel Snow le dijo a Guillermo Miller, mira, 22 de octubre, martes 22 de octubre de 1844 Jesús va a venir. Y algunos decían, bueno, no, quién sabe si no viene, si viene, no viene. Bueno, pero aunque no venga, algo va a pasar ese día, pero va a venir, va a venir. El mundo se sacudió, hermanos, entró en pánico. Algunos estaban a favor de la universidad, ¿verdad? Y de la incredulidad de esta gente, racionalizaron el mensaje de la Biblia y dijeron, es muy difícil que Jesús venga, ¿verdad? Estaban un poquito asustados algunos. Muchos creyeron en Europa y en Estados Unidos, y ese 22 de octubre de 1844 temblaron, hermano. Temblaron. Y ese día cuando no vino Jesús, bueno, dijeron, bueno, ya sabíamos que no iba a venir. Quedaron muy poquititos que se pusieron a estudiar a ver qué era lo que había pasado. Y entonces, ¿qué había pasado? Sí, había terminado la cuenta profética de los 2300 tardes y mañanas, y era el martes 22 de octubre de 1844. ¿Qué había sucedido? Les parecía a ellos que, como decía Apocalipsis 11, el ministerio del lugar santo había terminado, el ministerio del altar ya había sido medido, y ahora ese tiempo se había cumplido, y ahora ya no había que mirar el altar, ahora había que mirar el arca. Y así dice Apocalipsis, verso 12, y oyeron una gran voz del cielo, ¿verdad?, que decía, suban ustedes acá, porque el Espíritu de Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre la gente. Uy, qué miedo que les dio, qué susto que se pegaron, que en 1824 volviera a venir a Jesús. Pero como no vino, se mandaron regalos y estaban felices, ¿verdad? Y dijeron, triunfó la universidad, ¿vieron? Triunfó la universidad, triunfó la universidad, triunfó la ciencia. Jesús no vino. Lo que ellos no sabían, que en aquella hora había iniciado en los cielos, en 1844, hermanos, ¿qué había iniciado en los cielos? El juicio investigador, la última hora para la humanidad, la última hora para la humanidad. Sí, el último tiempo, hermanos. No hay más tiempo. Como decía Apocalipsis 16, el tiempo no será más. La cuenta profética había terminado, ¿verdad? Los 42 meses, los 1260 días de celebración, ¿verdad?, de intento de destruir la palabra de Dios, de asesinar, ¿verdad?, a Moisés y Elías. Imposible. Lo que ellos habían escrito ya estaba para siempre grabado con letras de piedra para la humanidad, en la roca, en los corazones de muchos creyentes. La Biblia, hermanos, cuando ellos decían terminará para siempre, festejaban ellos la muerte de Moisés y Elías, de la ley de los profetas, la muerte de los dos testigos. Hermanos, resucitaron, el espíritu de vida los subió arriba. 600 millones de ejemplares de la Biblia se publican cada año, hermanos. 600 millones de ejemplares de la Biblia, más todo lo que pasa en PDF, ¿verdad? Todo lo que va a través de los bits, de los megabytes, de los archivos digitales, hermanos. No. Sodoma y Egipto tienen los días contados, hermanos. La Nueva Jerusalén ocupará el lugar de Sodoma y Egipto. Y entonces dice así, el séptimo ángel tocó la trompeta, la última trompeta, hermanos, que suena, el día de la expiación, ya se terminó todo. El día de la expiación en la tierra de Israel sonaban las trompetas, ¿verdad?, de una punta a la otra de los 100 kilómetros que medía Israel, se iban pasando el sonido del shofar, ¿verdad? Suena la trompeta en el cielo, grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, ¿verdad? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. De nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué significa Cristo, hermanos?
Mesías, dicen algunos. Sí, pero si vos lees bien en la Biblia, Cristo significa ungido. ¿Quién fue el primer ungido de la Biblia, hermano? Qué pregunta, ¿eh? Para un cajut de la sociedad de jóvenes. El primer ungido en la Biblia, hermano, fue Aarón, ungido como sumo sacerdote. El otro ungido, ¿quién es? El Mesías, Cristo, Jesús, Cristo. Jesús el ungido. Jesús el sumo sacerdote. Jesucristo, Jesús es el nombre, Cristo es el título, sumo sacerdote. Tendría que ser traducido así, Jesús el sumo sacerdote. Jesús el Cristo, Jesucristo. Ya por antonomasia, ¿verdad? Apocopado. No hay otro en la Biblia más que él, Jesús el Cristo. ¿Por qué fue ejecutado Pablo? Por enseñar que Jesús era el Cristo. Dice Hechos 9, Hechos 18, Hechos 28. Por enseñar que Jesús era el Cristo. No, decían los religiosos del tiempo de Jesús. El Cristo es el hijo de Aarón, el levita, el saduceo, los saduceos, hijos de Sadoc. Ellos son. Pero Jesús había dicho de todo esto no quedará piedra sobre piedra porque este tiempo ha pasado. Ya está. Lo que tipificaba el altar y el corderito ya está acá, está adelante. El deseo de toda la gente ya está aquí con ustedes, ya está, listo. Ya está, se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Aquí está el Mesías, el ungido, ¿verdad? Y entonces ahora nos trasladamos a 1844, ¿verdad? No vino Jesús todavía, pero el terremoto, el día oscuro, la caída de las estrellas, la naturaleza sacudió a la civilización, sacudió a la iglesia, ¿verdad? Y se comenzó a anunciar la segunda venida de Cristo como nunca antes. Y no solamente se comenzó a anunciar la segunda venida de Cristo, se comenzó a anunciar que el tiempo del arca había empezado, el tiempo del juicio, 1844, lo que yo te mostraba ahí en la diapositiva, que lo podemos mirar. El tiempo del altar pasó y ahora estamos en el tiempo del arca. El tiempo del altar fue hasta 1798, 1844, ¿verdad? Y en 1844 específicamente comenzó el tiempo del arca, que es el tiempo del Yom Kippur, el tiempo del juicio, el tiempo del Señor y Jesucristo, para que nos preparemos, según dice el mensaje de los tres ángeles, para recibir a Jesús en gloria y majestad. La naturaleza despertó a la iglesia, hermanos, con un sacudón terrible, terremoto, día oscuro, caída de las estrellas. Cristo viene, Cristo viene. Sí, bueno, entiendo, se equivocaron. No fue el martes 22 de octubre de 1844. Que no se equivocaron tanto, hermano, no se equivocaron. Porque a partir de ese día, en cualquier momento, Jesús puede venir. En cualquier momento. Hoy podría venir, mañana. Todo depende de nosotros. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios en el templo, ¿verdad? Adoraron a Dios porque el juicio comenzó, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, dice el verso 17, el que eres y que eras y que has de venir. Después del juicio va a venir, hermano, va a venir. Se burlan porque dicen, no vino en 1844, no viene más. Sí va a venir, hermano. Espéralo que va a venir, como dice. La visión tardará, pero vendrá, como dice Habacuc, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones aquí en la tierra. Claro, como Sodoma y Gomorra festejan, ¿verdad? Que todas las cosas están bien. Acá tenemos todo. Bueno, teníamos la monarquía, ahora tenemos la democracia, teníamos el monasterio, ahora tenemos la universidad. Han cambiado las cosas y al Dios lo fabricamos nosotros, ¿verdad? Si antes los reyes y los obispos nos decían cómo era Dios, ahora la universidad te dice cómo es Dios. Hermanos, la Biblia nos dice cómo es Dios. No son millones de años. El Dios de la Biblia no es un Dios de millones de años, es un Dios de 6 días y un día dedicado a la adoración al Dios verdadero. Y se airaron las naciones y su ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. El tiempo del arca indica el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio, el día cuando tendremos que dar cuenta
de nuestros actos. Y es posible que hoy nuestros nombres pasen en la lista, ¿verdad?, de investigados en el reino de los, en el santuario celestial, el lugar frente al arca, si nuestras vidas coinciden con la norma de justicia de Dios, que es su palabra. Dios mira nuestros corazones. Menos mal que existe el perdón, hermanos. Menos mal que el ministerio del altar no ha sido suspendido. El tiempo del altar pasó, porque ahora es el tiempo del arca, pero ahí está el altar ofreciendo el perdón, la sangre del cordero, ¿verdad? Porque si fuera por la justicia de Dios no tendríamos chances. Por eso, cuando Dios examina nuestros nombres en el día del juicio, mira si nosotros si estamos vestidos de la justicia de Jesús, del carácter de Jesús, y si tenemos, ¿verdad?, en nuestras vestiduras la mancha de la sangre de Cristo, la señal de la sangre de Cristo, que es parte del sello de Dios, ¿verdad? El sello ese que se ha puesto en nuestra frente, en nuestro corazón, ¿verdad?, sobre todo en la frente, de haber aceptado su palabra como está escrita, del sábado, que es la señal externa del sello de Dios, ¿verdad?, y su palabra escrita en nuestro corazón por su espíritu, que es el sello interno, señal de nuestro amor y de nuestro pacto hecho con Dios. Y dice entonces el tiempo de juzgar a los muertos, a todos, ¿verdad?, vivos y muertos. Empezamos por los muertos, ¿no?, que fueron los que vivieron antes, después nosotros los que estamos vivos. Y dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a todos, y a los pequeños y a los grandes. Dar recompensa a todos. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Y en esto se simboliza a todos los que de alguna forma, ¿verdad?, se aliaron con el mundo científico detrás de la tecnología y que por consecuencia destruyeron este mundo tan bonito y tan hermoso. Desde 1798 para acá, ¿verdad?, desde el inicio de la democracia y del advenimiento de la universidad y de la tecnología, en 200 años hemos destruido prácticamente este mundo. Y acá tenemos la amenaza del coronavirus, que parece que si nos descuidamos un poco estamos fritos, ¿verdad? Estamos listos. Y entonces dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Vamos a mirar. Del arca pasamos, del altar, el patio, la persecución de los 1260 años, que terminó en 1798, día oscuro, terremoto, caída de las estrellas, el anuncio de que el juicio comenzaría, el fin de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? El templo de Dios fue abierto en el cielo y ¿qué se vio? El arca de su pacto. ¿Qué es el pacto? Los 10 mandamientos. Moisés más vivo que nunca. Mira, Moisés de los cielos te mira a ver qué haces vos con sus libros. Jesús dijo, si ustedes leyeran a Moisés y creyeran a Moisés, me creerían a mí. Dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque de mí escribió él. Si leyeran Levítico, Números, Deuteronomio, leyeran bien, porque de mí escribió él. Ahí estoy yo, dice él. Ahí estoy yo, en esos libros. Y entonces el arca de su pacto en el templo celestial representa la verdad de Dios en toda su plenitud, que es predicada en estos tiempos más que nunca. El lugar santísimo, el arca de Dios, fue la depositaria de lo primero que se escribió de la palabra de Dios, que fueron las tablas de los 10 mandamientos, que después fue escrito el rollo, los libros de Moisés, los 5 que hoy se conocen, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ahí guardados al lado del arca. Y después el libro de Josué, que se guardó ahí, y el libro de Job, que se guardó ahí también. La primera biblioteca de la palabra de Dios fue el lugar santísimo. Ahí se custodiaba la palabra de Dios. Después los rollos de los profetas también se guardaron en el templo, ¿verdad? Los rollos de Samuel, las crónicas, todo lo que él escribió, la historia de Ruth, la bisabuela de David, todo lo que se escribió se guardaba en el templo.
Si no se hubiera guardado y si Dios no hubiera protegido, eso no lo tendríamos nosotros ahora. Y así como Moisés y Elías están vivos en el cielo, así está viva las palabras que ellos representan. ¿Por qué los dejó vivos en el cielo? ¿Por qué los resucitó Moisés y se los llevó? Y Elías, ¿por qué se los llevó? Para demostrar que las palabras de ellos y lo que ellos representaban en la tradición escrita nunca moriría, ¿verdad? Ni la ley ni los profetas, nunca morirían. Los dos olivos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y Nuevo Testamento que son un testimonio, como dicen, un testimonio escrito, el testimonio de Jesucristo, es que lo que escribieron Moisés y Elías es verdad. Así que hermanos, estamos ahora, estamos en el momento del templo, ¿verdad? Nunca morirían Moisés y Elías, no. Por eso están vivos en el cielo. Por eso aparecieron en el monte de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan lo vieron y dijeron, ¿por qué no se quedan ellos con nosotros? No hacía falta. Como dijo Jesús, si ustedes tienen, ¿verdad?, a Moisés y Elías, los escritos ya tienen todo. No es a Moisés y Elías que ustedes necesitan. Ustedes lo que necesitan es lo que Moisés y Elías escribieron, ¿verdad? O lo que ellos ordenaron escribir en el caso de Elías, los discípulos que él tuvo. Isaías, Jeremías, que fueron los grandes discípulos de Elías. Es cierto que Eliseo tampoco escribió, pero sus discípulos en la escuela de los profetas sí escribieron. Los 12 profetas menores, más los otros profetas, 15 en total, escribieron las cosas que habrían de conducir la historia de la humanidad. Cómo Dios conduciría la historia de la humanidad, de las naciones, de su pueblo, de la familia del Hijo de Israel, y cómo nos conduciría a cada uno de nosotros. Hermano, cómo me encanta el Apocalipsis 11, cómo me gusta, hermano, ese es el paso del altar al arca. ¿Viste que la historia comienza, hermanos, con el altar y termina con el arca? ¿Viste que así del lugar santo al lugar santísimo, del ofrecimiento de misericordia todos los días a un día del juicio, un Yom Kippur? Así, no sé, tan lindo, ¿verdad? Tan bonito. Todo encuentra su significado, todo tan hermoso, hermanos. Y ¿qué nos dice Apocalipsis 11? Que el tiempo histórico de Apocalipsis 11 es la época de la universidad, la época de la ciencia, y que en el medio de la incredulidad y del ateísmo y del agnosticismo, nocticismo de esta era, tan globalizada, ¿verdad?, tan internetizada, la época del wifi, de las redes sociales, de la tecnología imponente, ¿verdad? Yo te estoy hablando ahora vos y me estoy escuchando, qué cosa hermosa, que esta es la época en que, ¿verdad?, el cielo se abre y es la hora del juicio. Es lo que nos dice Apocalipsis 11. Y las cosas que quedan para ver de Apocalipsis 12, 13 y 14, eso es todo un ratito, ¿verdad? Y se terminan todas las cosas. Pastor, pero qué pesimista que es usted, se termina todo y qué vamos a hacer. Bueno, hermano, pero si de acá nos vamos, ¿qué más vamos a estar haciendo acá en la tierra? ¿Qué más? ¿Vamos a seguir contagiándonos de coronavirus? ¿Vamos a seguir felices? La gente se muere, hermano, como moscas y vamos a seguir felices. A mí yo no me contagié, estoy feliz, total que se contagien los otros. No, hermano, no es así, hermano querido. ¿Y la muerte? ¿Que te gusta la muerte a vos? ¿O querés morirte un día y desaparecer? No, hermano, yo no quiero. Yo quiero estar vivo cuando Jesús venga. Yo para eso creí, para eso acepté el Evangelio, hermano. A mí cuando me contaron de todas estas cosas, yo dije, yo quiero estar vivo cuando Jesús venga. Yo quiero estar en la patria eterna, yo quiero ir ahí con todos mis familiares, con todos mis amigos, con todos mis hijos, con todos mis nietos, yo quiero ir. Hermano, ¿qué más queremos hacer acá? Qué pesimista que es usted, pastor, derrotista es usted. Y bueno, hermanos, pero vámonos ya de una vez, vámonos ya al cielo. Que venga Jesús ya. Los títulos que estamos soñando, que los ganemos, que estudiemos en el cielo, la mayor ciencia que se pueda estudiar y que consigamos el mayor título, el más significativo que alguna vez podamos conseguir, el título de la redención, de la ciencia de la redención, que nos graduemos del título ese, ¿verdad? Sí, pero nuestros hijitos, sí, vámonos todos allá.
que nuestros nietos crezcan en el cielo, hermanos, en la patria eterna. Así es más lindo, todo va a ser más lindo. Allá tenemos que ir. Sí, pastor, pero después de esta pandemia la humanidad va a ser mejor. Y hermano, yo no sé si va a ser mejor. Puede ser que sí, pero dicen algunos que de las pandemias después la humanidad queda peor y sale peor. El hambre, el atraso económico, todo, hermano, la destrucción de los sistemas de salud, los desafíos nuevos, las vacunas que hay que conseguir. Después, ¿quién agarra la vacuna? Dicen ahora que están haciendo 400 millones de vacunas, solo 400 millones van a hacer. Y vos sumás, hermano, son 300 millones norteamericanos y 40 millones de ingleses. Ya está, la vacuna es solo para ellos. En la Universidad de Oxford, espero que no me hagan nada por decir esto, ¿verdad? Pero no me van a hacer. Pero digo, vos sacás las cuentas, se están haciendo la vacuna solo para ellos. Digo, bueno, ojalá los argentinos nos hagamos rápido nuestra vacuna y así los otros estarán soñando con hacer su vacuna. Hay más de 100 proyectos de vacuna porque están desesperados. Como decían algunos, sí, esto es una gripecita nomás. ¿Cómo una gripecita nomás? No estaríamos tan encerrados. Así se fuera una gripecita. Vámonos al cielo ya, ¿verdad? Ya pasó el tiempo del arca, del altar, estamos en el tiempo del arca. La sangre del altar sigue limpiándonos de nuestros pecados, ¿verdad? Pongamos nuestras vidas en orden delante de Dios para que el día del juicio nos agarre bien, en buenas condiciones espirituales, corporales, sentimentales, ¿verdad? Racionales, todo bien. Nuestra mente, nuestro cuerpo para Dios, espíritu en mi cuerpo, y entonces que estemos preparados para ya la pronta aparición de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Oremos, oremos. Padre querido, gracias por este estudio, gracias por el Apocalipsis 11, Señor, que es hermoso las cosas que dice, Señor, que nos pone ahí en condiciones, ya en ganas de recibir a Jesús, pero también nos hace pensar mucho que se ha iniciado, se ve el arca en el cielo, se ha iniciado el juicio, el día del Señor, y para ese día tenemos que estar preparados. Por eso perdona nuestros pecados, que la sangre de Cristo nos cubra, Señor, de nuestras maldades, nos limpie de toda maldad, podamos estar con las vestiduras de Cristo, Señor, con la justicia de Jesús, para recibirlo en condiciones en las nubes de los cielos cuando Él venga. Gracias por esta hora, Señor. Bendice al pastor Aldo Borch y a todos sus hermanos y a todos los predicadores de este seminario. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Espero que todo haya salido bien. Entonces vamos a detener la grabación y oremos a Dios para que todo esté bien. Que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo para ustedes.